pensamiento de Hayek y Alberti. Pero además, Miguel de Oromí fue el primero en escribir un libro completo, por lo menos hasta donde yo sé, sobre cómo reformar el Estado argentino, sobre todo en materia de privatizaciones. Lo hizo en el año 1981, ¿fue que lo escribiste o en el 82? Cosa que no me acuerdo ahora. Lo escribí en el 79 y logré publicarlo por toda la tramitación de la publicación y los fondos, etcétera, en el 82. Está bien, yo me acordaba del 82, donde escribís los marcos regulatorios, cómo hay que privatizar cada uno de los sectores, etcétera. Un gran trabajo que te ayudaron Miguel de Olomí y Viviana, ¿cómo se llama? Morandi, ¿no es cierto? En el trabajo ese, si yo mal no recuerdo. Ya como me acuerdo de todo, me acuerdo. Y es un gran tuitero. Tiene un solo defecto que no lo voy a decir ahora. Lo vamos a guardar. Miguel, te presenté. ¿Querés que diga algo más de lo tuyo? Hola, Miguel. Uy, te me fuiste. O sea que se tiene que volver a conectar, a ver. No, ¿dónde estás? Miguel, conectate de nuevo, querido amigo, porque si no te vas a estar conectando y desconectando todo el tiempo, estamos fritos, ¿eh? A ver si te encuentro. Eh, Vamos a ver si logramos que me digas qué le pasó. Ahí me está escribiendo por WhatsApp. Y a ver, quiere que le vuelva a pasar la invitación. Vamos a ver, ahora esto hacerlo así es medio complicado, pero vamos a intentarlo. Eh, así que ahora ya se lo... Bueno, mientras esperamos que Miguel vuelva a ingresar, le mandé de nuevo la invitación, que en realidad debería buscarme y conectarse. Vamos a ver si entra. Yo lo que decía antes que Miguel fue el primero en escribir un libro sobre la privatización del Estado, la privatización de las empresas públicas. Lo publicó en el año 82. Lo publicó en el año 82, pero lo había escrito antes, un gran trabajo que hizo en su momento. Es más, algunas de las privatizaciones se hicieron bajo las propuestas que él estaba haciendo. Vamos a ver si logro conectarme con él. Estoy, Roberto, ¿eh? Ahora sí. Vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a los bipes. Ya te hice la presentación, no sé si escuchaste la presentación o no. Sí, en parte sí, disculpa. A ver, espera que te tengo que volver a solicitame de nuevo a hablar. Para que tengo acá porque... listo, a ver, conéctate, a ver. Ahora, Ahora sí, ahí está. dale. Disculpame, se ve que metí mal el dedito en algún lado. Sí, Bueno, escuché que me presentaste, así que por lo menos sí. la gente sabe con quién estás hablando, ¿no? Bueno, pero sos un tipo conocido. ¿Cómo Bueno, que no? más o menos. ¿Eh? Más o ¿Ah? menos.
Bueno, está bien. Decime. Yo me esfuerzo en que te conozcan en las redes y vos me decís que sos más o menos. Y bueno, ¿Cómo es esto? bueno, está bien. No, La, bueno, la empezamos mal. cuestión, la, Dale. la cuestión es que yo me dediqué mucho a las cuestiones públicas hasta que Sí, me tuve que encerrar en ganarme la vida en empresas privadas y hice mucho de lo que vos mencionaste en el libro, que lo propuse en los años 79-80, se empezó a ejecutar unos 12 años después, ¿no? Por necesidad, y ya estaba todo el marco estudiado 12 años después, pero después vino la guerra, vino Alfonsín, vino la hiper. Ahí, sí, ahí surgió, debido a la crisis del 82, la moneda con la cual se podían comprar las privatizaciones, y bueno, y me tocó inclusive después trabajar en empresas que ganaron las licitaciones de las privatizaciones que había propuesto 12 años antes, incluso ser director, vicepresidente, trabajar en los procesos licitatorios. La verdad que fue una experiencia muy, muy rica. sí. Bien. Dale. Pero volvamos al tema Juan Bautista Alberdi. Sí, señor. Yo te había dicho que para mí uno de los principales aportes de Alberdi era el sistema económico y rentístico, lejos para explicar el espíritu de la Constitución, más que las bases, pero que vos me habías dicho por privado, por WhatsApp, me dijiste, oh, pero ojo, porque hay cosas que inclusive los abogados no han leído o no terminan de destacar de Alberti. Exacto, sí, yo he tenido conversaciones con muchos abogados que se asombraban de lo que les decía, tipos muy importantes, porque ellos leyeron las bases en general, pero en las bases no está bien la parte económica, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las empresas, el Estado no tiene derecho a producir, ¿no? Porque Sí. el artículo 14 dice, todos los habitantes de la nación argentina tienen los siguientes derechos. Uh-huh. Entonces, ese pequeño detalle es muy importante, Sí. es muy importante y yo veo que se ha pasado mucho por alto, como si el Estado pudiera hacer cualquier cosa en forma ilimitada, ¿no? Sí. Eh, Eso me parece un tema muy significativo y que hubiera evitado muchos errores, ¿no? Sí. Sí. Está bien, pero bueno, a ver, de nuevo, ¿cuáles serían los puntos que vos señalarías? Que el otro día hicimos el debate, no me acuerdo ahora con quién lo hicimos, ese debate sí, con Eduardo Estordo, que no se podía comunicar, con Bernabé, García Hamilton y con Alejandro Gómez, el debate sobre Juan Bautista Alberdi. Y vos no pudiste participar porque estabas en el campo y no tenías buena señal de internet, Sí, ¿correcto? sí. Bien. Y ahí me dijiste, no, pero hay temas pendientes. ¿Cuáles serían esos temas? Digo, avancemos con ese tema. Dale. Sí, está bien. Me parece que de los dos libros, Las Bases o Sistema Económico, se entiende a la Argentina y se entiende la Constitución y es el núcleo central del sistema económico. Las bases, quizás porque fue hecho antes de que se sancionara la Constitución, tampoco quiso jugársela demasiado o explicar demasiado. Pero donde se entiende realmente qué es la Argentina, cómo está formada y cómo está organizada, es en sistema económico, ¿no? Por ejemplo, cuando manifiesta que hay 4 sistemas económicos en el mundo y que uno es el sistema mercantilista de donde veníamos, el otro es el, el sistema fisiócrata que privilegiaba la riqueza en la tierra solamente, ¿no? Sí, Este, el otro es el sistema marxista, o socialista, mejor dicho, porque ya había salido el manifiesto comunista en el año 47, él hablaba en el año 54. Y sí, el otro pone, es el grande sistema industrial de Adam Smith, ¿no? Y dice, sí. a este sistema pertenece la Constitución. O sea, pone de manifiesto muy claramente a qué se está refiriendo cuando dice eso, ¿no? Eh, y además denosta el sistema socialista como 70 años antes que lo haga von Mises en el 22,
Y dice, este es un sistema totalmente ajeno a la ciencia, ¿no? El sistema socialista. Sí. Y se refiere al sistema, al sistema de Adam Smith como clave, ¿no? Sí. Bueno, eso me pareció tremendamente importante y no es tan conocido, no está en las bases, ¿no? No. Él dice en el sistema económico y rentístico, claramente, dice, no se puede encontrar otra filosofía económica dentro de esta constitución que la liberal, y habla de el liberalismo en términos de Adam Smith, ¿no es cierto? Tiene un párrafo ahí muy concreto, casi cuando explica todas las escuelas económicas, ahí al toque lo dice, ¿no? A eso me refiero, ¿no? A eso me refiero. Después, bueno, hay cosas que son fundamentales. Por ejemplo, en el artículo 4, cuando habla de la tierra que se privatiza, ¿no? Para mí está clarísimo, y hice un estudio y trabajé sobre eso, que es la tierra y sus accesorios, con lo cual todo el subsuelo le pertenece al superficiario. Hubo una comisión en la cual participé, donde yo sostuve esto. Lo que pasa es que fue justo antes de la guerra de las Malvinas. Pero para mí, cuando habla en el artículo 4 de esto, se refiere al subsuelo, ¿no? Sí. Como eso no fue lo que se hizo, sino que se estableció el derecho más universal de que cualquiera podía explorar. Entonces, a la larga, todo lo que no se exploró quedó en el aire y finalmente se lo terminó quedando el Estado. Pero eso era en el código. En la Constitución está bastante claro cuando hablan de la venta de la tierra pública. Es decir, vender la tierra pública no es que la vendés sin el subsuelo, vendés la tierra pública, no dijo que el subsuelo que no. Es lo mismo que si te vendo un auto, pero no te vendo el manubrio, ¿no? Y eso después él lo explica en 20 lados, ¿no? Que el subsuelo es un accesorio que venía incluido en el suelo. Después, muy importante las definiciones, bueno, eso también lo da en otros lados, lo da en las bases, ¿no? Pero me parece que el sistema económico debiera ser de lectura totalmente obligada en las universidades y para realmente entender la Constitución, porque ahí, como te dije antes, ya se había sancionado y entonces se siente totalmente liberado a explicarla, ¿no? O sea que no me acuerdo exactamente el año en que escribe el sistema económico rentístico él, pero lo escribe casi inmediatamente que se sanciona la Constitución. Sí, 1854. Claro, y el que da la orden de publicarlo es Roca, si yo mal no recuerdo. Bueno, hubo una primera edición. Sí. Hubo una primera edición con Urquiza. ¿Del sistema económico rentístico? Sí. Ah, no, esa no sabía. Yo me acordaba que Roca había dado la orden de que lo publique, con los fondos públicos, publicar el libro del sistema económico rentístico. Sí, bueno, porque se había acabado, ¿no? Por eso, bueno, pero sería un zurdito en ese caso, Roca, porque estaba usando fondos públicos para un libro privado. Sí. Te estoy probando. Pero era un libro sobre la Constitución, qué sé yo, no sé, tantas cosas que se gastan. Pero me parece que la contribución de Alberdi en el tema ese que te digo, que todos los habitantes son los que tienen los derechos, ¿no? Sí. Y no en el artículo 14, y no los tiene el Estado. Y entonces, ¿cómo se explica que puede haber habido semejante cantidad de industrias públicas y de empresas públicas cuando el Estado no tenía el derecho a ejercer el comercio, ¿no? Esa me parece una contribución fenomenal, ¿no? Bueno, pero también él habla de la libre circulación de bienes y, sin embargo, vos tuviste una fuerte restricción al comercio ya en la época, inclusive con la generación del 80 había aranceles altos.
Tiene algunos productos, si yo mal no recuerdo, ¿eh? Sí, había aranceles de importación, pero no te olvides que era lo único que había casi de derechos, ¿no? Sí, De de impuestos, de ingresos impuestos, del tesoro. de impuestos, sí. Y un poco se seguía la costumbre de Estados Unidos, que efectivamente tenía también aranceles altos, aranceles de importación altos, ¿no? Sí, pero una cosa es hacerlo por una cuestión tributaria y otra cosa es por una cuestión, un objetivo proteccionista. Yo creo que sí, que coincido con vos que era más un objetivo, porque en realidad recordemos que en la Constitución de 1853-60 Sí, no había coparticipación federal, no existía tal cosa. claro, por eso te digo. Sí, sí, sí. Este, la cuestión es que uno analizando las otras constituciones, la constitución argentina era la que más liberal de todas, ¿no? Era Sí, la más liberal de todas, por eso que la gente venía y prefería venir y tenías unas ventajas espectaculares, ¿no? sí. No, bueno, eso es claro. A ver, cuando algunos saltan y dicen, no, porque en esa época la distribución del ingreso y que la oligarquía y que la gente se moría de hambre, eh, es es bastante ridículo porque nadie iba a venir de Europa, donde ya no eran 14 horas de vuelo desde España hasta Buenos Aires o cosas por el estilo. Este, tenías bastante tiempo de barco, a establecer, dejarte la familia y quedarte acá a morirte de hambre. Acá se instaló la gente porque el saldo neto de emigrantes, si bien había un inmigrante golondrina, que era el que venía en el verano para el trigo, ¿no es cierto? Para la cosecha del trigo. ¿Digo bien? Sí. ¿Viste? Vos que sos el especialista en el tema ese. No, sí, Este, venía era golondrina como sucede hoy en día en el norte, venían y se volvían. Exacto, y lo que le dejaba eso era, en el libro de Fars, hay un libro de Fars, que no sé si vos te acordás de ese libro, él cuenta, dice, bueno, venían, y como era el verano, en el verano en Argentina era caluroso, dormían en el campo abierto, o en cualquier lugar ahí, que yo los tipos ganaban lo suficiente como para pagarse el mensaje de ida, el viaje de ida de vuelta, y llevarse ahorros de vuelta a su pueblo en España o en Italia, donde fuese. Pero después tenían los inmigrantes que venían y se quedaban. Cuando vos ves los netos, el saldo neto entre emigrantes e inmigrantes, ¿sí? Los que venían y los que se iban, el saldo es positivo entre los que se quedaban, y bastante alto. Tenés dos Exacto, grandes olas de inmigraciones, ¿no es cierto? La, exacto. la de fines del siglo XIX y yo diría, es posterior a la guerra, ¿no es cierto? O si querés, hay una que la guerra española también trajo mucha inmigración, si yo creo que no voy a equivocarme ahí. Eh, pero bueno, pero la gente venía porque había un horizonte que le daba la Constitución. Exacto. Por eso es muy lindo en el Círculo Italiano de la calle Libertad de Buenos Aires, ver, Exactamente. ver a la Constitución. Yo me saqué una foto ahí con Ibarria, Ah, con José María Ibarria, que ¿y fue por un qué no poco me invitaron a comer? que fue el que me introdujo, fue Chafuen el que invitó, ¿eh? Ah, bueno, ¿y por qué? Está bien, está bien. Fue el que me introdujo un poco en estos temas constitucionales y alberdianos, fue José María Ibarria, ¿no? Que fue Sí, diputado 2 veces en el año 80, ¿no es cierto? Y me saqué una foto con él sí. inclusive. Bueno, está el círculo italiano en las paredes, todas llenas las paredes de la entrada, en Mm, letras de oro, la sí, Constitución, la parte de declaraciones, derechos y garantías. sí. Espectacular. Eso es un agradecimiento de los italianos a la generosidad de la Argentina en recibirlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, otra parte importante del libro del sistema económico rentístico es cuando habla del tema impositivo. Yo no sé si, yo lo tengo por acá abierto, después es que no encuentro el libro, ¿cómo se llama? Eh, el libro que tenía, que lo tengo todo marcado, ahí tengo los párrafos marcados, pues tiene un montón de párrafos como para resaltar ese libro, que es un libro de una Totalmente.
No me acuerdo, yo, serán 400, 500 páginas, 300 páginas, no me acuerdo, es que no me acuerdo, pero es un libro grueso para leer. Yo tengo 330 páginas en el libro de la Escuela de Educación Económica de la Luis Libertad Sánchez. de Sánchez Sí. Sañudo, sí. ¿Cuántas decís? 330. Bueno, Sí, pero era con letra, una letra chica, por lo menos el libro que yo sí, tenía. sí, 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 totalmente, Con lo totalmente. cual, es un libro muy, muy intenso. Y en el tema del sistema económico, en el tema impositivo, él dice, bueno, pasamos de ser eh, tributarios del fisco español para ser tributarios del fisco argentino o del fisco de los gobiernos patrios. Creo que habla una cosa por el estilo, dice. Sí, Eh, exacto. con lo cual dice, al final cambiamos de grande tipo que te viene a quilmar, pero es el mismo. Te estoy hablando de 1850 y pico. Ya en Sí, ese bueno, momento él despotricaba con la carga tributaria. bueno, ahí con la Constitución del 53 fue que eso cambia, ¿no? Que eso No, cambia. bueno, él lo escribe para antes del 53, esa parte. O es un Bueno, porque libro. él describe todo el sistema como funcionaba después de la revolución después de la independencia y describe que en el fondo seguíamos con un sistema fiscal totalmente confiscatorio. Y entonces, en la revolución, confiscatorio y que continuaba el sistema hispánico. Entonces, en la Constitución del 53, bueno, cambia todo, ¿no? Pero pará, hagamos una aclaración previa. Este libro, ¿él lo escribe para explicar el espíritu de la Constitución solamente o porque ve desvíos en los gobiernos de esa época que lo llevan a escribir el libro este? No, no, lo escribe inmediatamente después de la Constitución y la explica desde el punto de vista económico, explica Ujú. el sistema económico de la Constitución, Sí, que es un nuevo orden. sí, Y cobra especial relevancia el artículo sí, 24 que él puso en las bases, sí. que dice, el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? Él en el proyecto de las bases lo pone para adaptarlo a los principios de derecho público de esta Constitución. Pero esa parte se la mocharon. Entonces quedó el artículo 24 medio lavado. Ujú. Sí, Pero el proyecto de las bases era que, bueno, que toda la legislación existente, que después se hizo, a veces bien y a veces mal, a veces se apartó, sí, como por ejemplo él tenía muchas objeciones con el Código Civil de Vélez Arfield, ¿no? sí, Pero él lo que puso es esto, para adaptarlo a los principios de derecho público de esta Constitución. sí, sí. Es cierto. Él también habla de cómo la legislación puede derogar la ley. Hay un capítulo, o el punto 5, tengo en la página 32, dice, de los infinitos medios como la libertad económica puede ser derogada por la ley orgánica. Y es lo que dice, bueno, ojo, porque acá la Constitución tiene un espíritu, pero si me sacan una ley que va en contra de la Constitución, estoy derogando las libertades que están consagradas en el artículo 14. Claro, exacto. Él todo el tiempo se refiere a eso, ¿no? Sobre todo que en el artículo 14 él pone que todos los derechos que se otorgan, que tienen los habitantes, ¿no? No nos olvidemos Sí, que los derechos son para los habitantes, no para el Estado. sí, Por eso es que te decía que la producción industrial no era un derecho del Estado, ¿no? sí, Por eso cuando la Argentina terminó con semejante cantidad de empresas públicas, estaba totalmente fuera de la Constitución, ¿no? sí, Ahora, lo que te quería decir es que el, el, los derechos sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio, ¿no? sí, Entonces, por eso es que vos decís, bueno, pará, las leyes que reglamentan el ejercicio me cambia la Constitución. Pero el claro, tipo pone un cerrojo en el artículo 28, en el artículo 14. En el artículo 28 pone un cerrojo y dice, los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. O sea, correcto.
ahí es donde el tipo es coherente, porque lo fundamentalmente de Alberti y del trabajo de la Constitución, que lo explica muy bien el sistema económico, es buscar la coherencia, ¿no? ¿Dónde está si hay incoherencias o no? Y no. Sí. Si bien en el artículo 14 todos los habitantes de la Nación Argentina gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, y a saber, y explica todas, en el 28 te dice, ojo, que las leyes no me pueden alterar los derechos. No te hagas el chancho rengo, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, por eso digo, hay leyes que la Corte Suprema debería haber declarado inconstitucional y las dejó funcionando, ¿no? Entonces, Bueno, la Constitución. bueno, ahí es donde vivimos en una especie de limbo legal en muchos aspectos, pero Sí, también hay una cuestión que es importante, ¿no? Que tiene que ver con este, este artículo. Cuando viene la Constitución del 49, sí, cambian toda la Constitución, la sí. cambian. Es una Constitución, qué sé yo, marxista, cualquier cosa. Pero después se deroga con la Revolución Libertadora en el 57 se deroga la Constitución del 49 y se vuelve a poner la Constitución del 53 con el agregado del artículo 14 bis. Sí, ¿No? que choca con el 14. Claro. Pero hay un tema que es muy importante, que es que en todo el periodo del peronismo surgieron un montón de leyes que seguían las ideas peronistas y seguían la Constitución peronista del 49, ¿no? Sí, Por eso es que el artículo 24 que te mencioné antes es muy importante, porque salió ese artículo en sí. la Constitución, pero decía, el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y decían las bases, para adaptarlas a los principios de derecho público de esta Constitución. Cuando se restablece la Constitución del 53. 53, en el Sí. 57, se restablece, pero todas las leyes que brotaron durante el periodo peronista y al amparo de la Constitución del 49 no se eliminaron. Claro, sí. Conforme a lo que te digo, el artículo 24 de la Constitución, ¿no? Entonces ahí es donde empezás a tener un híbrido entre la ley y la Constitución, Sí. que se había mantenido muy bien en los 93 años previos al régimen del 46, peronista, ¿no? Es decir, no había empresas públicas, salvo raras excepciones, pero en general no había empresas públicas, porque era un ámbito que estaba en manos privadas, ¿no? Sí, sí. Entonces, Exacto. eso me parece, por ejemplo, volviendo a tu pregunta anterior, está muy bien explicado en sistema económico y no está tan bien explicado en las bases. Por eso que me parece que es importante para ir a los bifes, primero ir al sistema económico. Y no Primero, tan, claro, para entender las bases hay que ir primero al sistema económico rentístico. claro, para mí sí, porque ahí se desnuda. En las bases propone la Constitución, que tiene muy pocos cambios, como este que te dije, el artículo 24, pero no, tampoco se juega tanto, porque se está jugando, y después lo explica en detalle en la parte económica, que era la parte importante, la que él le daba más prioridad, la explica con el sistema económico que lo saca en 1854, ¿no? Bueno, por eso, porque yo creo que las bases tienen problema de que se va muy por las ramas analizando todo, haciendo el análisis de muchas constituciones, viste que él analiza varias constituciones ahí. Y él termina viendo la de California como la mejor, ¿no es cierto? Si yo mal no recuerdo. Exacto. ¿Sí? Sí. Pero después, bueno, él hace alguna adaptación. Por ejemplo, una de las diferencias fundamentales con la Constitución americana es que ellos dicen nosotros el pueblo y nosotros decimos nos los representantes del pueblo. Que no es un tema menor, ¿no? Porque te está metiendo un tipo en el medio ahí ya, de entrada. Pero bueno, es tal vez una, ¿cómo se llama? Una sutileza mía.
Pero, bueno, y después está el tema religioso, que es de ese contexto de esa época, ¿no? Que además no, Alberti yo no sé si lo trata el tema ese de la religión, creo que no lo recuerdo. Sí, sí, lo trata mucho porque dice que es parte de la sociabilidad argentina, que habiendo habido tantas guerras, puede ser una parte de la... ¿Eso es el sistema económico? Sí, para mí sí, para mí lo No, trata. no Bueno, no lo sé si lo trata. trata, ya tan seguro. Y después está el discurso de Fray Martesquieu, Mm. que apoya mucho, pero sí, sí, lo trata en sistema económico, cuando habla del culto. Déjame que te haga Que un es el comentario culto, de pie de que es el página. culto mayoritario y que es una forma de sociabilidad, es una forma de ponerse de acuerdo, es una forma lo trata bastante a fondo, en sistema Mm. económico, efectivamente. Por eso Sí, es que sí, es muy profundo el sistema económico. sí, déjame hacer un pie de página para los que están escuchando, que es una noticia que para mí es buena. Viste que en Chile están aprobando la nueva constitución o Sí, rechazándola. Bueno, hay un sí. rechazo del 62%, Mirá, escrutado el 72% la rechazan a la nueva constitución en 62 y la aprueban el 38, número redondo, ¿no? O sea que quedaría la constitución que venía rigiendo hasta ahora en Chile. No es un tema menor, no, pero bueno, te saqué del tema, pero me pareció una buena noticia, a mi no, entender. buenísima. Este, volviendo al sistema económico rentístico, me parece importante también resaltar, hay un párrafo que vos sabés, que el problema mío es que cuando cambio de libro para buscarlo no encuentro, pues yo tengo marcados mis libros, porque los libros hay que marcarlos siempre, no es cierto que no hay que marcarlos todos y escribir, ¿sí? Esa es mi Sí, teoría. tal Eh, cual. claro, viste que no, que te dice, no, ¿cómo vas? Es un sacrilegio por marcar un libro, no, tenés que marcar párrafos que te parecen importantes, tengo mi método de marcar. Pero sí yo no sé, no lo encuentro ahora en este que estoy mirando, cuando él habla del proteccionismo, y él dice que los pueblos que se cierran al mundo terminan consumiendo muebles de mala calidad, cosas por... No me acuerdo ahora exactamente el párrafo, pero habla de una cosa por el estilo, no sé si te acordás. Sí, incluso habla del cómico. Habla ¿Cómo? habla de un cómico, que si protegemos a un cómico Sí. que cuenta chistes en un teatro para que tenga laburo, ¿no? Lo, Sí. lo, lo relaciona con eso. No, esa parte no me acuerdo, pero no importa. Sí, Lo lo del relaciona con cómico eso. no me acuerdo. Este, dale, pero me parece que un punto central que él habla es el de la incorporación de la economía argentina al mundo. Él lo ve ya en ese momento. Lo que hoy Sí, estamos hablando totalmente. todo, No, salvo el no, kirchnerismo. totalmente. Sí, Totalmente. Después hay un tema, bueno, respecto a lo que vos decías recién de la Constitución de California, sí, evidentemente él analiza, y lo dice en sus obras, analiza lo que pasa en Texas y en California, ¿no? Cuando aparece me parece que te está volvemos a perder. A ver, hola, Miguel. es muy interesante lo que él analiza en Texas y en Sí, California, cuando él dice, bueno, en estos territorios regía la ley hispánica, que es la misma que la nuestra. sí, Bueno, y él observa eso, observa Texas, sí, porque viste que Texas se independizó, sí, este, Texas se sacó de encima a Santana, que era un Rosas, digamos, exacto. y Vamos a batalla de lana. ponen la legislación americana, lo observa como un laboratorio y ve las transformaciones. Sí, Entonces, él dice, bueno, evidentemente si los mexicanos tenían la legislación nuestra y se impone esta legislación que produce semejantes cambios, esto es lo que nos conviene a nosotros, ¿no? ujú, Por eso que la constitución que vos decís de California están tomada en cuenta sí, y no las otras, sí, ¿no? Lo que pasa es que después, bueno, hay que darle vida a todo eso, ¿no? sí. Pero tenés mucha razón cuando decís que mira la Constitución de California. Otro punto que también él rechaza es el de exigir el derecho a un ingreso, porque él dice, eh,
ahora no me acuerdo de los párrafos de nuevo, como no los tengo conmigo, pero dice, bueno, no todo abogado tiene que reclamar que tiene que tener derecho a tener clientes, o todos tienen que tener derecho un ingeniero a construir, a tener clientes, o cosas por el estilo. No me acuerdo bien los ejemplos que da en el sistema económico y rentístico. ¿Te acordás de ese párrafo vos? No. ¿No te acordás de ese? Ese sí es básico. Ese habla sobre la guita te la tenés que ganar porque te la tenés que ganar. No hay acá cuestión de que alguien te tiene que dar la plata porque te tiene que dar la plata. No, bueno, sí, eso es totalmente así. Pero Sí. no encuentro específicamente el punto que decís vos, no me lo acuerdo tanto, ¿no? Bueno, no importa, estás perdonado por ahora. Después, no, pues lo que pasa es que, le insisto, viste, cuando tenés marcado te acordás dónde estaban, que más o menos estaba de qué lado de las páginas par o de las impar, etcétera, ¿no es cierto? Te vas Sí. ubicando más o menos para buscar las cosas. Pero bueno, ahora no localizo ese párrafo. Yo no sé qué más tenés para agregar sobre todo el tema que estamos hablando. Bueno, fundamentalmente que es una de las constituciones más liberales y coherentes de toda América, ¿no? Sí. Porque incluso la hace después de la Constitución americana y le agrega cosas, le saca cosas. El artículo 29, por ejemplo, que digamos, el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias ni la suma del poder público ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Estamos Y actos perdiendo. de esta naturaleza. Pará. Llega. Escúchame. Te estamos perdiendo un cachito porque tenés mala señal de internet. Ponete en algún lugar que te quede. A ver. ¿Te escuchás ahora? Ahora, a ver, habla. No te digo porque Sí. estabas hablando del artículo 29. El artículo 29 Sí. es tremendo. Eso no está en ninguna constitución. Cuando dice que nadie puede darle facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacías por los que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna, actos de esta naturaleza llevan una nulidad insanable y sujetarán a los que lo formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Esa es tremenda. Decir que nunca se aplicó. Exacto. ¿No? Esa es por Rosas, que se hace específicamente por Rosas cuando pide poderes absolutos para la segunda gobernación. Y yo creo que está escrita básicamente con ese sentido. Pero ahí a los que metes a los diputados dice, mira, ni el Congreso te puede delegar estos poderes absolutos. Pues si no todos los que te dan esos poderes absolutos son infames traidores a la patria. Exactamente, bueno, esa es tremenda. Sí. Esa es tremenda y empalma bastante con las discusiones que hay ahora sobre el artículo 36, ¿no? Que establece precisamente que las usurpaciones al poder político se consideran también traición a la patria. Sí. Y ahí entra todo lo que se está discutiendo de Cristina en este momento. Sí. Pero bueno, el tema de la Constitución esta, fundamentalmente era todo libertad, un proyecto de privatización fenomenal, sí. Porque el artículo cuarto decía que el gobierno provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional. Sí. Y ahí menciona la venta o locación de tierras de propiedad nacional. Sí. O sea, vos imaginate que todo era tierra de propiedad nacional. Sí. Así que ahí se produjo
una privatización absolutamente única en el mundo, ¿no? Bueno, Todo eso se privatizó. por eso hubo algunas corrientes migratorias a las cuales le daban tierras. En otros casos no. Claro. Y en unos sí, ¿sí? O sea, hubo casos donde se les dio tierras a los inmigrantes y en otros casos no. No recuerdo bien cuáles eran los esquemas. Bueno, en otros casos se vendió y se suscribieron bonos pagaderos en tierras con la conquista del desierto. Sí, sí. Entonces ahí después esas propiedades, los que las habían logrado, porque habían prestado, después las empezaron a vender y ahí se armó gran parte del sistema de propiedad, ¿no? Sí. Pero también había colonias, como vos decís. Exacto. Pero lo que te quiero decir es que fue un proyecto privatizador impresionante, impresionante. Fue un cambio total, ¿no? Sí. Sí, no, eso totalmente de acuerdo. No, estaba acá repasando algunos párrafos mientras hablaba con vos, hago una simultánea del sistema económico y rentístico. Lo que pasa es que es tan largo el libro que es imposible hacer un repaso así rápido, ¿no? No, y hay que leer algunas partes sí y otras no de ese libro, ¿eh? Yo tengo casi todo subrayado, pero hay partes que no. Pero, digamos, la clave es volver a ese esquema que es la base de nuestra nacionalidad. En base a esto, como te decía antes, en el círculo italiano tenés las paredes del círculo lleno de letras de oro, Sí. Con el preámbulo de la Constitución. Sí. Nosotros somos un país de gringos que vinieron de los barcos, que vinieron a hacer la América. Ese es el espíritu nuestro. Y de ahí es donde tendríamos que volver, es el camino que perdimos, y ahí es donde tendríamos que volver. Hay un párrafo acá que, ahora, hay un párrafo acá que es interesante. Él dice: la Constitución argentina admite dos géneros de educación industrial para nuestras clases trabajadoras. El que se obtiene por la instrucción profesional recibida en las escuelas públicas o privadas. O sea, él no estaba en contra de la escuela pública, claramente. Dice, por la instrucción profesional recibida en las escuelas públicas o privadas, y el que se opera por la atracción del ejemplo de trabajadores ya formados venidos de países fabriles. Por eso él tiene el gran debate sobre el tipo de inmigración. Está pensando en la inmigración alemana, la inmigración más del norte de Europa, y empieza a llegar más inmigración del sur de Europa, España, Italia, etcétera, ¿sí? Y él tiene un debate, creo que con Sarmiento, sobre ese tema, si yo mal lo recuerdo. Sí, con Sarmiento tiene ese debate. Exacto. Pero sí. Pero la verdad es que, porque en el fondo el proyecto alberdiano, viste que Alfonsín decía, tenemos que acabar de ser los carapálidas de Latinoamérica. Sí. Bueno, el proyecto alberdiano era trasplantar partes vivientes de Europa a la Argentina, incluyendo seguramente todos los Alfonsín, ¿no? Pues es que acabo de descubrir un párrafo que no lo había leído, mira, lo acabo de ver. Y es algo que yo siempre insisto cuando me preguntan qué hacer con los planes sociales, ¿no es cierto? Y yo digo, bueno, hay que recurrir a lo que hacían los monjes, los padres salesianos que tenían las escuelas de artes y oficios. ¿Vos te acordás de las escuelas de artes y oficios? Y él tiene un párrafo acá que acabo de ver mientras hablaba con vos. Dice, gran partido podrá sacar el Estado del ejercicio de estos medios de instrucción. Cuando hablamos de instrucción, estoy hablando de instrucción para trabajar, ¿no es cierto? Que te releí antes. Digo. Gran partido podrá sacar el Estado del ejercicio de estos medios de instrucción en favor de la industria fabril, fundando escuelas de artes y oficios para las enseñanzas gratuitas de las clases obreras. O sea, casi te diría que esto es aplicable a lo que yo estoy pensando que hay que aplicarle a los que reciben un plan social. Puedes decir, mira, a los planes sociales, sí, exactamente. O sea, volvemos a 1850, ¿cuándo escribió el libro? ¿Vos me decís en el 54 o 57? 54 es el libro La Constitución del 53. Sí, y él escribe el 54, ¿no es cierto? Bueno, volvemos al 54, más o menos. Está acá, no estoy inventando nada, lo acabo de descubrir ese párrafo, mirá que lo leí 3 millones de veces este libro. No, y aparte te diría que hay otros párrafos, algunos que se descubrieron, hay otros párrafos importantes, por ejemplo, cuando dice acá hay que fomentar especialmente la enseñanza del inglés. Sí. Y
Y también hay que fomentar especialmente la enseñanza de la dirección de empresas. No hay que insistir tanto en filosofía, en la Academia de Ciencias Morales. Acá las necesidades de la Argentina son de índole práctica. Sí. Así que él creía que trasplantando partes vivientes de Europa a la Argentina era el gran programa educativo. En eso no coincidía con Sarmiento, a pesar de que aceptaba lo de la educación formal y qué sé yo, pero en el párrafo que vos señalaste lo acepta totalmente. No está en desacuerdo con esto, pero dice que gran parte de los conocimientos son conocimientos prácticos que los tiene la gente. Bueno, a pesar de que eran alfabetos. Otro, en el cual no voy a dar el nombre, que es de tu líder carismático, pero no le vamos a dar el nombre, y dice así, Alberti, fíjate, era un zurdito el tipo, ¿eh? He aquí el principal medio que el Estado tiene para fomentar la industria fabril en la República. Consiste en gastar una parte del tesoro público en hacer enseñar al pueblo trabajador las diferentes fabricaciones y manufacturas de que el país necesita. O sea, está diciendo, tiene que haber educación pública bancada por el Estado. Está diciendo eso. Claramente. Está diciendo eso, sí. ¿Sí? Ahora, por eso cuando yo diría, la generación, bueno, ahí tenemos el debate con Alejandro Gómez, la generación del 37, la del 80, siempre tenemos ese debate, cómo numerarla, cómo nombrarla. Pero bueno, esa generación que a partir de 1880 tiene la consolidación nacional, el espíritu que había en las ideas de Juan Bautista Alberdi, que dependería ser de la generación del 37, para ponerlo en términos de Alejandro Gómez, era liberal, un fuerte espíritu liberal, pero no era anarcocapitalista, para ponerlo de esta forma. No. ¿No? No era. No era porque por eso saca la Constitución. Si fuera anarcocapitalista no se necesitaría. Exactamente. No, digo porque hay contradicción entre usar los datos de la generación del 80 para mostrar lo bueno que es el anarcocapitalismo, cuando en realidad era liberal, no era anarcocapitalista la generación del 80 y la Constitución del 53. Yo digo Pero claro, las bases y el sistema económico, las bases es una propuesta de constitución. Claro, el liberal. Para mí, el liberal clásico. Claro. Liberal clásico. Para mí es muy interesante cuando se habla de influencers. Para mí el gran influencer fue Alberdi en el mundo. Sí. Porque la pensó, se fue a un lugar para pensarla, se fue a Europa, se fue a Chile, se fue a Montevideo, la pensó. Después la escribió, la puso en un libro y se la tomaron. Y donde se la tomaron salió una constitución con unas constituciones más avanzadas del mundo, más liberales del mundo, en muchos aspectos más avanzada que la de Estados Unidos, como por ejemplo el artículo 29, de traición a la patria. Y surge de ahí un pueblo por 93 años con un progreso infernal, ¿no? Sí. Conseguimos un influencer que haya logrado eso. No me voy a poner a la altura de Juan Bautista Alberdi. Y no existía Twitter, ni nada de eso. Por eso. Ahora, eso lo logra dentro de donde el Estado tiene un papel clásico. Tiene un papel de ser el árbitro del partido de fútbol, por decir así. Sí. En donde, pero desconfía permanentemente de que se puede zafar de ese papel, ¿no? Como ya venía pasando con Rosas. Claro. Y al cual le hicieron la revolución. O sea, tenía una enorme prevención hacia el desborde del Estado y hacia la tiranía. Pero decía que el Estado es absolutamente necesario. Ahora, es interesante también mencionar los ministerios, ¿no? Sí. Pone 5 ministerios, pone solamente 5 ministerios. Yo estoy convencido de que a eso hay que ir, sobre todo con el desborde que hay. Sí. O sea, un ministerio del Interior para poder interrelacionarse con todos los estados provinciales. Sí. A pesar de que su libro se llama Sistema Económico, no pone un Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía es una cosa que vino en la época de Perón, pone un Ministerio de Hacienda. O sea, para manejar las cobranzas, los pagos y todos los sistemas patrimoniales del Estado, pero no pone
Ministerio de Economía, porque el tipo parte de la base de que la economía la maneja el mercado. Cosa que encontré uno de los primeros presupuestos de la Nación. Yo creo que no es del 53, es del 55, del 56, 1855, 56, por ahí, no recuerdo exacto la fecha. Después te lo voy a pasar por WhatsApp. Y cuando vos mirás el gasto, es lo que, bueno, por empezar estaban eran 5 ministerios. Roca lo lleva 8, si mal no recuerdo. Pero el grueso del gasto estaba en el Congreso Nacional, porque claro, estaban los gastos de traslado de esa época, que tampoco trabajaba todo el tiempo el Congreso. No. El Congreso estaba, es más, el original estaba donde está el banco hipotecario actual, creo, si yo mal no recuerdo. Está ahí por la calle Balcarce. Sí, por ahí. Sí, yo no fui nunca. Pero bueno, volviendo al sistema económico rentístico, yo creo que muy poca gente en general conoce las bases de Alberdi. Y en realidad casi Alberdi ya ni se lo conoce en la Argentina, se lo trata muy poco. Yo creo que los colegios ni lo enseñan. Y no lo enseñan deliberadamente. Efectivamente. Pero me parece fundamental, porque Alberdi escribe 80 años después o 90 años después que Adam Smith, ¿no? Uh-huh. Y toda la revolución liberal. Sí. Y absorbe todo eso. Entonces, no veo por qué hay que poner tanto énfasis, teniendo este ejemplo del gran influencer que lo metió en una constitución, no veo por qué hay que poner tanto énfasis en autores extranjeros, alemanes, que son países que muchas veces encontraron la libertad muchísimo después, ¿no? Vos te estás refiriendo a los austríacos. A los austríacos, a miles de autores que pareciera que si no los estudiaste, no conocés lo que es el liberalismo, ¿no? La verdad es que está todo acá. Está todo acá desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista práctico, porque Alberdi resume todo el pensamiento económico que había hasta ese momento, con un detalle infernal, y lo pone en una constitución que genera un crecimiento durante 93 años, ¿no? No, genera una estructura. Lo que pasa es que los autores austríacos lo que hacen es agregar cuestiones adicionales a temas que no trata Alberdi, por ejemplo, la utilidad marginal, cómo se determina el valor y ese tipo de cosas. Eso en el sistema económico y rentístico no está. La teoría del valor de Adam Smith era incorrecta, la teoría del valor trabajo, era bastante, muy rudimentaria en ese momento, ¿cierto? Sí, tampoco Alberdi se piala con la teoría del valor trabajo, ¿eh? Y no sé si Adam Smith tampoco, digamos que la detalló demasiado. Alberdi inclusive cuando te habla no te menciona la teoría del valor trabajo de Adam Smith, simplemente te menciona un marco de libertad. Por eso te digo, yo creo que los aportes de la escuela austríaca son más que nada para entender con más precisión por qué el sistema socialista no puede funcionar. Cuando vos entendés que hay necesidades ilimitadas, recursos escasos y que además el valor es subjetivo, no es objetivo y cambia de persona en persona y de momento en momento, ahí entendés cómo funciona el sistema de precios y podés debatir y podés argumentar como lo hizo Mises en 1922, si yo mal no recuerdo, con el socialismo, por qué no puede funcionar el sistema socialista. En su libro El socialismo, él básicamente lo que logra es eso, que le obliga a Oscar Lange a contestarle, y ni siquiera puede contestarle, porque a Mises. Oscar Lange era un economista socialista que trata de rebatir el argumento de Mises, y yo creo que los aportes de la escuela austríaca tienen que ver más con un avance sobre el sustento teórico del sistema económico, me parece, ¿sí? Está bien. Y que no, estoy de acuerdo. En Alberdi una cuestión más filosófica, si querés. Sí, pero no te olvides, mira, Alberdi cuando menciona las 4 escuelas posibles, menciona el socialismo, porque el manifiesto había sido escrito en el 48, 1848. Sí.
y sí, dice, esto es absolutamente contrario a la ciencia. sí. Y lo dice en el 54, o sea, 70 años antes que más o menos que Mises, ¿no? Bueno, ahí te está O sea, saliendo el también. caucho de adentro. Ahí te está ¿Mm? saliendo. Y eso que estás en la capital ahora, creo, no sé dónde estás. ¿Estás en tu casa? ¿Eh? Sí, Te sí. está agarrando el ataque nacionalista. Sí, un poco sí. Que Alberdi, que habiendo tanto en casa, Sí. que no se conozca bien sistema económico, y que se privilegie tanto autores extranjeros, no está mal, no está mal para nada, pero me parece que las bases de tu nacionalidad están ahí, están en una constitución que originó la población de la mayoría de las personas de la Argentina y que generó un progreso formidable y que eso es lo que hay que rescatar, ¿no? No, Bueno, no, no por es que eso hay yo que creo importar, que no, hay no muchos es que hay que, no es que liberales hay que nuevos. importar como no es que hay que importar las ideas de Erhard un poco, sino que lo que hay que hacer es utilizar las ideas nuestras que eran mejores que las de Erhard, te quiero decir. Muy seguramente. No, pero lo que yo creo es que hay jóvenes nuevos liberales que no han leído Alberdi y se limitaron a ver algunos videos en YouTube de lo que dice Rothbard o ese tipo de cosas, que no está mal, ¿viste? Pero no es la formación completa. Y te digo, gente, economistas amigos tuyos y míos de muchos años, tampoco han leído mucho Alberdi, ¿eh? No, 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 no. no lo han leído, ¿eh? No, No. le falta mucho ahí. Se Y, mucho, limita siempre a repetir a Mises y ahora están con otras cosas, que eso, pero ni siquiera estudiaron demasiado la relación economía-instituciones y se concentraron básicamente en Mises y la escuela austríaca y lo toman como una religión por momentos. Y no es una religión. En eso coincido con vos. ¿Sí? O sea, bueno, yo me refiero más que nada a los abogados, ¿no? Pero también coincido con vos que hay muchos economistas que no conocen el sistema económico, no conocen mucho la historia argentina y los incentivos que estaban puestos en la Constitución. Por ejemplo, el tema de que las empresas públicas están vedadas en la Constitución, en el artículo 14, cuando te dicen todos los habitantes de la nación argentina tienen los siguientes derechos, sí, por lo tanto el Estado, que no es un habitante, no tiene el derecho. sí, exacto. Eso es un esquema que, viste, lo mencionás y nadie, hay muchos abogados que no lo tienen claro. Uh-huh. Sí, estoy de Que no, acuerdo. Sí. entonces, bueno, me parece que rescatar el espíritu de Alberdi y además los 5 ministerios, donde hay uno que es el interior, otro que es la parte de guerra y marina, ¿no es cierto? El Ministerio de Defensa. Sí, Otro que es Hacienda, como te decía recién, no es economía. La economía la maneja el mercado. sí, La Hacienda, a pesar de que el libro se llama Sistema Económico y Rentístico, o sea, sabía Alberti lo que era la economía, uh-huh. pero no pone un Ministerio de Economía. La economía la maneja el mercado. La Hacienda es lo que es la gerencia de administración y finanzas de cualquier empresa que maneja su economía. Sí, es el cajero del sistema, ¿no? O sea, recibe la Bueno, plata y paga. bueno, pero también tiene que contabilizar, tiene que llevar los registros de la propiedad, tiene un montón de actividades, ¿no es cierto? Sí, sí, Bueno, y ahí tenés 3. Después tenés relaciones exteriores y culto, está bien, sí. con todo el mundo, y después tenés justicia, culto e instrucción pública, ¿no? Es decir, todo el sistema de la interrelación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, con la Iglesia y la parte, bueno, también con eso, tendrías que volver a eso. Después, bueno, se pasó a 8 ministerios en el año 98, agregándole, agregándole el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Agricultura, Sí. y se dividió la parte de guerra, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me parece que hay que ir a esos 5 ministerios, ¿viste? Y después abajo hay que tener secretarías, subsecretarías,
pero hay que tratar de volver al espíritu de la Constitución, al espíritu que además está en la sangre de los argentinos, porque son todos inmigrantes, de alguna forma o de otra. Coincido. Entonces, me parece que el modelo elegido es este. Coincido plenamente. No tanto Erhard, no tanto Rothbard, no tanto lo que ocurre en otros países. Acá esto se originó en la historia argentina, en las luchas fratricidas argentinas. Finalmente se llegó a una conclusión. La conclusión se plasmó en una constitución. Hubo un tipo que la pensó y lo logró imponer un proyecto. Es decir, proponer un proyecto lo impusieron los constituyentes. Rigió durante 93 años. Llegamos a ser uno de los países más prósperos per cápita de la Tierra. Bueno, hay que volver a eso, a esas bases históricas y legales. Después el país entró en las antípodas de esto, ¿no? Bueno, habría que volver a esto, no, sin demasiadas desvíos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando uno da las charlas y habla en televisión, Hola. por ejemplo, el de Irlanda, por ejemplo, la misma España cuando termina Franco y ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando muere Franco. Es que si vos te vas... A ver, el punto es, yo creo que coincido con vos, no hace falta mirar el mundo, hace falta mirar nuestra historia para darnos cuenta de que podemos salir adelante. ¿Sí? O sea... Claro, nos desviamos, bueno, ahora hay que retomar el camino, volver para atrás y retomar el camino. Pero además está en la base de nuestra sangre. Exacto. La sangre de inmigrantes. Sí. La sangre de inmigrantes. No, yo lo que sí. Todos tenemos. Sí, dale. Todos tenemos nuestra sangre de inmigrantes que venimos de distintos lados. Bueno, esto es el argentino. Entonces, ¿por qué ir a buscar modelos extranjeros? Volvamos a lo que hicimos. Cuando se utilizó esta constitución, fuimos un país muy respetado, muy grande, importantísimo. Hay que volver a esto. No hay que hacer grandes inventos. El problema es que después del 46 vino otro país y te encontrás con una mezcla que, bueno, de alguna forma hay que superarla. Pero muchos otros países del mundo pisaron cáscaras de banana, ¿no? Y también Estados Unidos. Estados Unidos, Alemania, ni que hablar, Alemania con 3 guerras. Francia. Sí, Europa en realidad descubre la democracia prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué te parece? Eso me lo decía siempre Armando Rivas, ¿te acordás de Armando, no? Claro. Pero los europeos descubrieron ¿cómo se llama? La democracia después de la guerra, porque antes vivían en otro mundo, ¿no? Bueno, estimado, no sé si querés agregar algo más, y si no, vamos finalizando. No, es interesante la comparación que vos mencionaste de el sistema de Hayek y de Alberdi, hecho por Sánchez Añudo y Miguel Oromí, o sea, el suscripto de 1980, que fue una conferencia que dimos, por lo cual surgió esta conversación. ¿Es de 1980? En 1980, sí, hace 42 años. ¿No? Haceme, que dimos esta conferencia. Haceme fotocopia de ese folleto que tenés ahí, del folleto, bueno, del paper ese que publicó el Bebe Sánchez, que era un fenómeno, un gran tipo. La gente no lo conoce, o muchos no lo conocen porque no lo vivieron. Me dejás hacer un pequeño homenaje al almirante Carlos Alberto Sánchez Añudo. Tal cual. Un hombre que no solo se jugó por la patria, sino que además, después creó la Escuela de Educación Económica. Ya se había creado antes, en realidad, con Billy Puedo, Ponciano de Iván Copadre, Héctor Huisi Padre, bueno, había varios, no quiero olvidarme de todos que había, Norberto Carca y Botassi, que nos reunimos en la casa de él de ahí, frente a la Plaza Vicente López, y ahí se decidió crear la Escuela de Educación Económica, y justo estaba volviendo de España el Bebe Sánchez, y se hizo cargo de eso. Y los cursos se llamó Escuela de Educación Económica y Filosofía de la Libertad. Y eso empezó en el año 73 o 74, por ahí, no, 74, si mal no recuerdo, por ahí. Tal cual.
se hacían las conferencias y clases en el edificio de Vinelli, Hipólito Yrigoyen 710, que muy generosamente se dio parte de las instalaciones para que se enseñase la economía de mercado y la libertad. Y el Bebe Sánchez Añón fue un gran propulsor de estas ideas, ¿no? De estas ideas, ¿cómo? Sí, inclusive encontré quien tiene todos los cuadernillos que publicó esa fundación, que sería bueno subirlos. Eso me parece bien. Pero, por ejemplo, cuando habla del paralelismo entre el pensamiento de Hayek y el de Alberti, sí. Y bueno, porque los dos un poco beben de la misma fuente que son los clásicos británicos, ¿no? Sí. Pero fíjate que no encontramos mucha contradicción con el tema de la teoría del valor que mencionábamos antes, ¿no? Porque yo creo que Alberti no le dio mucha pelota a ese tema. Pero básicamente lo que dice es una cosa muy interesante. Lo que dice, los dos fueron personas muy perseguidas por los poderes del momento, ¿no? Alberti por Rosas, sí. Y Hayek, debido al nazismo, tuvo que emigrar. Entonces tuvieron que emigrar, sí. Hayek se fue a Inglaterra y Mises se fue a Estados Unidos. Entonces el sentimiento el sentimiento de libertad que surge cuando vos no la tenés, cuando vos te encontrás con que a tu amigo Marco Avellaneda le cortaron la cabeza, cuando vos te tenés que ir del país por falta de libertad, tiene que ser una cosa tremenda, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto a la reacción. Por eso el libro de, y bueno, el libro de José Ignacio García Hamilton sobre Juan Bautista Alberti se llama Vida de un ausente. Y es vida de un ausente, porque justamente Alberti no vivió prácticamente en la Argentina. Ni bien llega a Roma, se va a Uruguay. Después creo que va a Europa, va a Chile. En Chile pasa gran tiempo, gran parte de su vida. Y después buena parte de su vida la pasa ¿cómo se llama? En París, en Europa, como agregado comercial o algo por el estilo, encargado de negocios en esa época. Pero yo diría que fue diputado solamente 2 años por Tucumán y no le gustaba ese laburo a él realmente. Él estaba para otra cosa, no estaba para ser diputado. Él llega en 1880. Sí, te escucho. Lo nombran diputado. Miguel, lo nombran. Me parece que te perdimos. Sí, Creo que te perdimos. Ahora bueno. ¿Ahora me escuchás? ¿Me escuchás? Si no tenés más, Miguel, ¿estás ahí o te...? Sí, estoy. Te fuiste del éter. Bueno, no, estoy. Listo. Entonces, ¿no me escuchás? Yo creo que vamos a ir guardando cerrado el tema, creo que quedaba muy poco ya más por comentar. Les agradezco a los que participaron y siempre el recuerdo de Alberti es bueno porque fue el que dio las bases, las ideas fundamentales para construir la Argentina a partir de Caseros, la batalla de Caseros, 3 de febrero de 1852, sanción de la Constitución Nacional 1853 y el progreso de la Argentina. Bueno, nos vamos hasta un próximo debate. Gracias a todos por haber estado.